anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos una vez más a Solo el amor crea, un programa dedicado a buscar la verdad, a impregnarnos de la maravilla de la verdad y especialmente en estos días pidiéndole fuerza a la Madre de la vida, a la Madre de la verdad, para enfrentar con fortaleza los tiempos que se nos avecinan y los tiempos que estamos viviendo, que aunque son tiempos muy difíciles, qué hermosa y qué consoladora es la promesa de nuestro Señor que ya está viniendo, que ya va a venir, de la Virgen Santísima, la portadora de la vida. Los que perseveran hasta el fin, esos serán salvos. Y hoy queremos justamente, ayer celebrábamos a San Juan Dieguito, hoy celebramos a la Virgen Santísima en su advocación de Loreto, también la patrona de los aviadores, y también estamos a 2 días de Nuestra Señora de Guadalupe, una advocación maravillosa para toda Hispanoamérica, la emperatriz de América. Y hemos titulado el programa Nuestra Señora de Guadalupe, la Virgen que nos trae la vida y nos pide la vida. Y quiero empezar justamente el programa con una noticia que ya ha recorrido el mundo, pero que viene muy a propósito de ese pedir la vida de Dios y esa alegría con la que lo dan los verdaderos cristianos. Tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, la Cancillería les pidió a los ciudadanos argentinos, que fueron un sacerdote y unas hermanas, que eviten viajar a Siria y los que se encuentran en ese país salir a la mayor brevedad posible. Las operaciones de los insurgentes empezaron el 27 de noviembre y este domingo, cuando tomaron Damasco, pusieron fin a más de 50 años de tiranía. Bueno, en realidad suben al gobierno los musulmanes, que es muy delicado. Y ¿qué pasó? Que el padre del Verbo Encarnado y las hermanas del Verbo Encarnado, el sacerdote Hugo Alanís y las hermanas que estaban allí, dijeron que desde el año 2017, están allí. Nadie se esperaba algo así, ni el gobierno ni los sirios, pero dijo, no me voy, tengo que estar con las personas, con la comunidad y seguir ayudando a la comunidad cristiana. Así que a veces pensamos que el martirio se quedó atrás y realmente estos confesores de la fe, ¿de dónde sacan esa fuerza para decir, me están poniendo un avión para que vuelva a mi país? Me están dando todas las facilidades. Yo creo que es un momento para cuestionarnos qué es lo que impregna el amor en el corazón del hombre, que le da esa fuerza para superar todas las dificultades y para decir no, yo con la comunidad cristiana, con los que ahora me necesitan. ¿Y por qué? Por Cristo, con Él y en Él, como lo dirá este sacerdote todos los días en la Santa Misa, porque los sacramentos son la fuente de gracia y la gente que está allí también ha sido redimida con la sangre de Cristo, porque la Virgen Santísima vino a decir sí a la vida de todos y cada uno de los seres humanos que salimos de Dios y vamos a volver a Él. Pues a ellos queremos dedicar hoy este programa y queremos que durante el programa nos llamen, recemos juntos una Ave María, hoy el Santo Rosario de manera ininterrumpida, para que el Señor, a los que nos ha pedido dar la vida, le podamos decir que sí en el momento en el que nos la piden. Así que con todo nuestro cariño a todos los religiosos, religiosas, católicos y que están dando su vida en estos momentos de guerra tan difíciles y sin embargo tan impresionantemente llenos de una fortaleza que no es humana, que solo es divina. Y bueno, hoy estamos como siempre, le agradezco a Jorge Graña en Alabama, nuestro técnico estrella, y aquí estamos desde los estudios de NSE Argentina, la hermana Ofelia Mesa, que hoy además de estar en la parte técnica también me acompañará en el programa, y la hermana Alexandra Benavides,
quien les está hablando, del equipo de NSE Argentina. Bueno, hermana Ofelia, la Virgen Santísima en Guadalupe se aparece y un 12 de diciembre de 1531. Y yo quería empezar contando una anécdota, bueno, muchos la saben, hay de la Virgen Santísima de Guadalupe, hay cosas hermosísimas, pero como hoy nos vamos a dedicar más a explicar un poco la historia y por qué la Virgen incide en pedir la vida y la fuerza que nos da para darla, pues la Virgen justo se aparece en el Cerro de Tepeyac y el Nicamo Powa, que es una de las primeras versiones de esas apariciones, habla cuando la Santísima Virgen dice que es madre del verdadero Dios por quien se vive. Recordemos que esta es la única advocación en la que la Santísima Virgen aparece embarazada de su divino Hijo, de ese Dios que dentro de poquito viene a alegrar nuestras vidas. Madre del verdadero Dios por quien se vive. La Virgen María quiere asegurarle a Juan Diego que ella no es la Totnazin, es decir, la falsa madre de los dioses que en aquel mismo lugar habían adorado los aztecas. Ella es la madre del Creador, Señor del cielo y de la tierra. Y por eso la Virgen Santísima aparece con rasgos mestizos, aparece con la cinta con la que ellos, en su lenguaje, en su manera de vestir, en su manera de hablar, se hace a Juan Dieguito. Viendo un documental justamente de un sacerdote mexicano, pues él hablaba con esa emoción del mexicano y decía que la Virgen Santísima se había hecho niña con ellos, ¿no? Con Juan Diego, que Juan Diego tenía 56 años en aquel entonces, pero la Virgen Santísima, Juanito, Juan Dieguito, y él le contesta, niña mía, mi señora, mi niña, porque la Virgen no tiene ningún problema en que ese encuentro con sus hijos modifique su lenguaje con tal de estar cerca, de hacerse cercana, de ser madre, cambia lo accidental para que lo sustancial pues prevalezca. Así que quería empezar con esto porque me parece muy importante que la Virgen viene a abolir lo profano, lo satánico entonces, porque los indígenas, haciendo tantos ritos y pues confundidos con todo el paganismo que había, pues terminan haciendo ritos satánicos y terminan haciendo un montón de sacrificios humanos pensando que con eso están intentando atraer las gracias del Dios que ellos conciben como Dios, ¿no? Y bueno, ahí empieza una larga, como el punto de partida de que la Virgen da la fuerza, da la gracia. Pero a partir de entonces ya México también sigue sufriendo. ¿Y cómo va esto? ¿Cómo son esos datos históricos de la historia mexicana, hermana Ofelia? Bueno, hermana, lo primero, saludar a nuestra querida audiencia que nos sintoniza a través de distintas ondas cortas o el streaming de NS Radio. Saludarlos en este día que queremos justamente como hacer memoria, ¿no? Ayudarnos a hacer memorias para en estos días ser testigos de aquella fe que Dios primero suscita en el corazón de los hombres, porque Dios es máximo, ¿no? Porque Él es el que pone ese deseo en el corazón de los hombres para que clamemos a Él y así Él poderse manifestar, ¿no? Y teniendo en cuenta esto de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? México, junto con ese primer obispo mexicano, Fray Juan de Zumárraga, en ese intento de evangelizar, en ese intento de llevar la buena nueva a estos hermanos nuestros que estaban, pues sí, en la ignorancia, en el paganismo, como usted dice, haciendo esos sacrificios humanos, ¿no? Lanza un grito al cielo y se lo manifiesta al que en ese entonces pues es su autoridad civil, pero que también tenía potestad para pedir, ¿no? O hacer algo con respecto a tantos que estaban allí evangelizando, haciendo el bien, y otros pues no obrando tan bien, pero sobre todo haciendo pues una manifestación de lo que se encontraban allí. Y le escribió a Carlos V un par de años antes del episodio milagroso de 1531,
donde se apareció Nuestra Señora de Guadalupe, y escribe así a Carlos V: si acá no sucede algo rápido, debemos volvernos a España. Y yo creo, hermana, que también ese tiene que ser el grito que hoy en el mundo entero tenemos que lanzar a Dios, ¿no? Porque la Virgen es esa señal de esperanza, ¿no? Dios siempre pone esa señal de esperanza, y en la plenitud de los tiempos Dios siempre suscita esos llamados. Lo importante es que haga eco en nuestros corazones y nosotros lancemos ese grito a Dios, porque la Virgen de Guadalupe se apareció como respuesta a este clamor de este hijo suyo. Bueno, Dios está esperando el clamor de todos nosotros, también estos hermanos nuestros que están allí del Verbo encarnado, y tantos católicos cristianos que están allí siendo testigos de la fe, no solo con una oración, sino con la propia vida. Pero también nosotros estamos llamados a ser esos testigos, como vamos a ir narrando poco a poco en la historia, de tantos personajes, de tantos mártires, pero también otros que, bueno, no han llegado al martirio, pero han sido héroes, pero han sido partes, ¿no? Como instrumentos providenciales de Dios para que esa gracia vaya actuando. Y es que ciertamente el pueblo azteca era un pueblo duro, no se convertía, era durísimo. Ya después de 15 años de conquista y evangelización no había caso, y vaya si pasó algo, ¿no? Ante una respuesta de Dios, que se apareció la mismísima Virgen María en el Tepeyac, y ahí fue cuando se mudó ese pueblo por completo, tanto así que todavía hoy tenemos nosotros esa advocación de la Virgen Santísima, y la llamamos la emperatriz de América, y es la reina del mundo entero. Por eso también coronamos a Nuestra Señora del Encuentro, ella que es nuestra reina, ¿no? Y como usted muy bien ha querido inspiradamente llamar al programa, ¿no? La Virgen vino a darnos la vida, esa vida en mayúscula, pero esa aparición de la tilma de San Juan Diego, que apareció grávida, emperatriz y embarazada, también viene a pedirnos la vida, a que nosotros demos la vida, ¿no? Vida de héroes y de mártires, como estos hermanos nuestros del Verbo encarnado, que ahora están allí entregando su vida. Pero también iremos narrando un poco en la historia como un Hernán Cortés, un Fray Juan de Zumárraga y otros tantos mártires que se produjeron en la cristiada, teniendo en cuenta que fue en el año 1926, que estamos ya próximos a celebrar los 100 años, ¿no?, de este testimonio de fe en México, que muy pocos conocen, hermana, y que por eso en este programa de Solo el Amor Crea queremos compartir. Y bueno, si le parece... Sí, y quería hacer una acotación de lo que tú decías, que me parece muy importante. La Virgen nos viene a pedir la vida, pero ¿por qué? Porque nos promete la eterna, porque su Hijo viene a dar vida, y vida en abundancia. Y eso es lo que queremos que cale en el corazón de cada uno de los oyentes. Por eso unámonos hoy a rezar, aunque sea una Ave María, y recémosla juntos, porque resulta que la vida eterna es la auténtica vida, y a veces nos cuesta mucho creer que es así, y hay mucha gente que no cree y que por eso no le encuentra sentido a la vida, y nosotros estamos llamados, los creyentes, a fomentar, a hacer como esa levadura para que la vida eterna fructifique en el corazón de todos los hombres. La Virgen Santísima nunca nos vendría a pedir algo sin sentido, porque tiene la sabiduría divina. Entonces viene a pedirnos algo que realmente es la felicidad. Hermana, mira, y yo, fíjate que me llamaba mucho la atención, porque cuando estuvimos preparando el programa y estábamos viendo toda la base histórica, pues es increíble como 1789, la Revolución Francesa, y justo empieza, ahora tenemos mejor sonido, creo, justo en la Revolución Francesa, que empieza todo tristemente como el desplome de la religión católica, y perfectamente maquinado por los masones, por la masonería. Pues ya llega a América en 1857, en México. La Virgen Santísima se aparece en 1531. Y fíjese que va pasando, es como un resurgimiento de
de la verdad, ¿no? Entonces, montones de bautismos, los indígenas empiezan a cobrar vida auténtica, los misioneros, es impresionante que ahora nos vamos a detener en Fray Juan de Zumárraga, que es un obispo maravilloso, pero ya Hernán Cortés, cuando llegó, un hombre realmente católico y amante de la verdad. Entonces, con sus fragilidades, sí, pero que realmente lo vivía, ¿no? Y no, pero sí. Y después tenemos pues la incursión del mal. O sea, es impresionante cómo la gente va viendo que lo peor de que nos puede pasar a los seres humanos es el endurecimiento del corazón, porque fíjate, si han visto a lo largo de los siglos, pues la impresionante obra magna que ha hecho la aparición de la Virgen Santísima, la fe, el fervor, todo lo que va suscitando. Nos han pintado la leyenda negra unos españoles maquiavélicos que vinieron a quitarnos el oro, bueno, cantidad de tonterías, y no contamos con que muchos de ellos, como todos, naturaleza humana, como tú decías, frágil, pero muchos de ellos, a la par de la aventura, venían con el fervor de la fe. Claro, claro. Y hermana, y también tener en cuenta, o sea, una realidad y saber, esto es parte del don de ciencia del Espíritu Santo, que es el que nos hace como cotizar el valor de las cosas respecto a lo sobrenatural. Es real que hubieron injusticia, es real que algunos, y Cortés estuvo, y Fray Juan de Zumárraga, por ejemplo, cuando escribió a Carlos V, fue denunciando a un tal Delgadillo que quería someter y esclavizar, o sea, donde las pasiones no fueron doblegadas ni purificadas por la fe, que son realidades, sí, pero que si uno, con ese don del Espíritu Santo, el don de ciencia que tenemos que pedir todos para que ante situaciones que ahora estamos viviendo podamos ver con esos ojos de la fe y poder sopesar qué cosas pues hay que pedirle a Dios la gracia para superarlas y vivirlas desde la fe, porque ciertamente, fíjense, cuando Cortés llega a las costas de Puerto de Veracruz, se van a encontrar con que gran parte de los indígenas de las costas del océano los van a recibir como libertadores ya, porque se encontraban bajo el yugo del imperio azteca, al cual debían pagarle por medio de sacrificios humanos. ¿Y qué hizo Cortés y qué estamos llamados todos nosotros a hacer, queridos hermanos? Pues utilizar la audacia. Claro. Y ser nosotros testigos, como Cortés, el gran conquistador, sabía que nada podía servir en esta conquista de las tierras si no se conquistaban también las almas, y de ahí fue que mandó a pedir a España 12 santos religiosos que se conocieron en la historia de México como los 12 apóstoles de América. Cuenta la relación que ya cerca de la antigua Tenochtitlán, lo que llamarían la Ciudad de México, el antiguo Distrito Federal, Cortés salió a recibir allí a los franciscanos con una enorme solemnidad y utilizó lo que es el ejemplo, ¿no? Ese formar, ese educar, ese también nosotros vivir esa humildad y ese respeto ante lo sobrenatural, ¿no? Y teniendo en cuenta todo esto e imprimiendo en el alma cuáles son los valores máximos en nuestra vida, pues ya por ósmosis las almas y los pueblos pues también podremos cotizar qué es lo que vale, ¿no? Y Hernán Cortés lo hizo así. Si me permite, hermana, describo un poco cómo fue que él lo hizo, y entonces cómo fue que fue impregnándose la fe en el alma de estos hermanos nuestros, los aborígenes de allí de México. Podemos imaginarnos incluso a un Hernán Cortés resplandeciente. Lo admiraban por completo los nativos, lo miraban como si fuera un hombre nuevo, un hombre raro, barbado, a caballo, con todas esas armaduras, arcabuces. Todo era casi como la figura de un semidios, ¿no? ¿Y qué hizo Cortés? Que buscaba no una conquista natural o de opresión, sino esa conquista espiritual de los primeros aborígenes, que se iba encontrando y que quería mostrarles qué era lo importante, ¿no? Que no era una conquista por sus bienes, sino para ganar sus almas y llegar a tener la libertad de los hijos de Dios. Mostró una reverencia
ante todos esos aborígenes que lo miraban con admiración, y habían llamado a los franciscanos, a esos primeros apóstoles, y mostrarles que ellos eran los más importantes. ¿Qué hizo él? Los llamó, y siendo unos franciscanos descalzos, flacos, con un hábito roído, que no llevaban caballos, sino que venían a pie, descalzos. Después de un viaje en aquel entonces no se tomaba un avión y se estaba tan rapidito en América. Pero aquí también, ¿no? Qué importante, y por eso Cristo quiso venir así. Por eso hemos de prepararnos también nosotros, y también nosotros ser de alguna manera coherentes con nuestra fe y esa pobreza de espíritu que Dios nos pide, ¿no? Con esa sencillez, pero también teniendo en cuenta lo importante, ¿no? Porque fíjense, dentro de la sencillez utilizó la mayor reverencia, que no quiere decir sencillez chabacanería, que no quiere decir sencillez rebajar el culto, claro, ¿no? Sino tener esa deferencia, ¿no? Y ante esos pobres hermanos franciscanos, ¿qué hizo él? Cortés, bajándose del caballo, se quitó el casco, hincó su rodilla en tierra y besó los hábitos andrajosos de los visitantes ante la sorpresa de todos los indios, por lo que añade este colonista español, desde entonces tomaron ejemplo los indios, que cuando ahora vienen religiosos les hacen aquellos recibimientos y acatos, ¿no? Qué importante nosotros, en nuestros tiempos hoy, el que nosotros vivamos el culto, según nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el que guardemos los mandamientos, el que vivamos esas virtudes cardinales y también las teologales. Eso va a ser el testimonio de tantos, y no quisiera utilizar este término como algo despectivo, pero tantos aborígenes, en cuanto a tantos que ignoran lo verdadero y lo sustancial de la vida, que es Dios, ¿no? Así es. Y luego ya van corriendo los siglos, bueno, se hace toda una guerra, porque recordemos que desde que vino Jesús y ya dijeron que no era el Mesías, pues ya empezamos la guerra contra la verdad. Y a pesar de todas esas maravillas que suscita la aparición de la Santísima Virgen, y que la sigue suscitando, porque hay mexicanos que pueden decir que son ateos, lo que quieran, pero guadalupanos todos. O sea, ninguno puede dejar de ser guadalupano, que ese es su timbre de gloria. Ya en 1857 empieza ya, claro, la masonería ya toma gran fuerza, y ya se hace una constitución nacional que luego se va regando pues ya por toda América. Y en 1914, fíjense qué hermoso, porque es como la intervención de Dios en cada instante, ¿no? Es un pueblo que quiere a la Virgen, es un pueblo que en su raíz es muy, muy cultural, es un pueblo realmente católico. Pues 1914, a pesar de que ya es una constitución bastante marcadamente masónica y laicista, por supuesto, pues México es consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Y ya en 1917 hacemos este recorrido histórico porque nos interesa que enmarcar bien la parte de ya cuando viene la época de los cristeros. Pero fíjense, 1917, la Santísima Virgen se aparece en Fátima diciendo que si Rusia no se convierte, esparcirá sus errores por el mundo. Esparcirá sus errores por el mundo. 1917 estalla la guerra bolchevique en Rusia, y es cuando ya empieza pues el comunismo a reinar en toda Rusia, con toda la destrucción física, ideológica de la cultura cristiana. Pero 1917 también en México enmarca la Carta Magna según la Reforma Constitucional de Querétaro. ¿Qué decía esa reforma constitucional? En esa reforma dice, Dios no podía estar en las escuelas porque la educación debía ser socialista, excluyendo toda enseñanza religiosa, y que proporciona una cultura basada en la verdad científica, y entonces Dios no cabía. También no permitían la instrucción religiosa en los colegios, y había que dictar una norma para plantear que toda manifestación pública de la fe debía ser prohibida por el gobierno según esta reforma.
y también los sacerdotes no podían tampoco dar ese culto público, y realmente pues tenía que desaparecer Dios, ¿no? El único fin o la única verdad era la verdad científica, ¿no? Y estamos hablando de un pueblo mexicano católico a principios del siglo XX, y no estamos hablando de la civilización de hoy, ¿no? Que en Canadá o tantos países donde realmente está desplazado Dios. Pero ciertamente, ¿no, hermana? En México, al correr de los siglos, iba como una jauría de perros, de liberales y masones que quieren despojar a México de sus orígenes católicos y de sus orígenes hispanos. Pero qué importante, ¿no? Quedó la fe impresa en el corazón de los hombres, ¿no? Y también está impresa en nuestros corazones por ese sacramento del bautismo, ¿no? Luego, ante estas realidades, por eso la importancia de este programa y de tantos sacerdotes o especialistas que quieren manifestarnos la historia, ¿no? Porque si yo no conozco mi historia, mi verdad, no valoro la entrega de tantos hermanos nuestros y el esfuerzo que costó, pues no lo voy a valorar ni tampoco voy a luchar por ella. Entonces, de ahí la importancia, ¿no?, de tener en cuenta que todos los ataques de conciencia implícitos en esta ley de Querétaro, pues no tuvo antecedente en ninguna de las leyes de legislaciones de pueblos civilizados, según el mismo Calles lo manifestó. Yo me atrevo a pensar, hermano Ofelia, que todo esto, porque fíjate, sí, tarda, o sea, el mal lo que pasa es que no se detiene porque el demonio es un ángel caído con inteligencia angélica y solamente tiene como función destruir, no tiene otra tarea en la vida. Como no tiene tiempo él. Y siempre es así, es, y siempre tiene tiempo, y no, como nunca, eternamente, nunca va a poder ser feliz, pues lo único que puede hacer es destruir. Sin embargo, qué bondad la de Dios, porque cómo se va viendo que resurgen santos, que son los que dicen no al pecado. El demonio dijo, no serviré. La Virgen Santísima dijo, he aquí la esclava del Señor. Y la Virgen Santísima, cuando se aparece en el Cerro de Tepeyac, viene a instaurar la gracia. Por eso viene con su divino Hijo, que es la misma gracia, en su vientre. Entonces es como desde la cátedra de donde se adoraban los falsos dioses, ella sienta cátedra de la verdad y de la gracia. La verdad y la gracia. Y uno va viendo cómo van pasando los años, que el mal se resiste siempre que haya gente que no peque. Hace poco una persona me decía, no, esto va a pasar, esperemos que pase esta situación difícil en tal sitio. No nos hagamos ilusiones. El mal va a pasar cuando nosotros dejemos de pecar y cuando en particular decidamos decir no al pecado. Entonces, porque fíjense, uno va recorriendo la historia, cuesta un montón estas ideologías, marxismo, comunismo, la institución de la masonería como política, como ahora un orden mundial, cómo se va cambiando y modificando los nombres, pero siempre cuentan con un grupo, tardan un montón. Lo que pasa es que no se cansan porque tienen detrás al demonio, pero no se cansan. Pero siempre una intervención divina, un santo, una persona que hace el bien, uno que se decide a estar en las ligas de Dios, porque va tardando, ¿eh? Y 1917 vuelve a aparecerse la Virgen Santísima. No conviértanse, oración fue muy clara, porque en 1531 yo soy la Madre de Dios por quien se vive. Erijan un templo aquí, que yo soy la Madre de Dios, Juanito, Juan Dieguito, el más querido, mi hijo, lleva la tilma. Pero en 1917 ya la Virgen Santísima, no pequen más. Dios está muy ofendido, no pequen más. Y ya por eso, 1926, ¿qué pasa? Bueno, ya en 1926, ya cebándose cada vez más toda esta ley de Querétaro, pues ya se establece lo que se llama la ley de Calles, ¿no? Esta ley de Calles que iba a entrar en vigor el 1 de agosto de 1926. Calles por el presidente, ¿no? Claro, sí, planteaba esto, ¿no? Que había una norma fundamental en la Constitución que tenía que poner y ser reglado con multa, con cárcel, con destierro, bien que planteaba la ley de Calles. Por ejemplo, prohibía toda manifestación pública de la fe
que significaba que, por ejemplo, una monja no podía estar con hábito porque era una manifestación de fe pública y entonces la encarcelaban. Eso, no se podía llevar un rosario, una estampita, un detente. Por ejemplo, si había una panadería, no podía exhibir en la vitrina a la Virgen de Guadalupe, porque establecía que la cuestión de la religión era una cuestión puramente privada. También planteaba esta ley que los edificios de la iglesia pasaban a la administración pública, por lo tanto que las iglesias, los templos, no podían ser regidos más por los obispos ni por la Iglesia Católica, que era una persona jurídica, sino por el gobierno federal. Y los obispos mexicanos durante el tiempo de Obregón y Calles empezaron a discutir, obviamente, y empezaban en algunos lugares a levantarse, primero de modo pacífico, por medio de boicot, por ejemplo, tomando firmas allí, que no era como ahora, ¿no? Que de repente uno puede por WhatsApp enviar vota esto o suscríbete de aquí en Hazte Oír o distintas plataformas, ¿no? Pero aún así todo el pueblo, como tú decías, hermana, algunos manifestaban que eran 90% católicos, pero todos eran 100% guadalupanos, ¿no? Pero ciertamente todos esos documentos, todas esas firmas no conmovieron para nada el corazón endurecido de Calles, ¿no? Y bueno, ciertamente hubo una resistencia. Pero ¿cuál es la respuesta del corazón generoso? Una estrategia. Siempre tiene que haber, solo el amor crea, solo el amor busca la salida, solo el amor no se detiene ante el mal. Y esa fue la respuesta de nuestros queridos hermanos. Pero hermana, perdóname, nos vamos a una pausa. Ahora que te locutoraba también de técnica, ahora nos vamos a la parte, a una pausa y en un momento regresamos. Así es. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. Sus ojos en Cristo y ya no volvieron atrás. Sabían de quién se fiaban y esa razón pudo más. Llevaban los ojos vendados, atados de manos y pies. De amor y de fe, como los mártires, nuestros hermanos de tierra hispana, queremos ser
Si hoy nuestros pasos vacilan, si hoy se nos cansa la fe, debemos fijar nuestros ojos en Cristo y con fuerza creer. Quitar de los ojos las vendas, librar nuestras manos y pies, y con corazón bien dispuesto seguir como ellos tras él. Como los mártires, nuestros hermanos de tierra hispana, queremos ser, dar nuestras vidas, unir las manos y prepararnos para un nuevo amanecer. Como los mártires, nuestros hermanos de tierra hispana, queremos ser, dar nuestras vidas, unir las manos y prepararnos para un nuevo amanecer. Bueno, hermanas, regresamos al programa Solo el Amor Crea, y hoy estamos hablando de la Virgen Santísima de Guadalupe, pero con ese matiz de que nos viene a dar la vida y a pedir vida, que demos nuestra vida por todas las personas que no la conocen, que no conocen lo hermoso de la vida y de la gracia, la promesa de la vida eterna. Y bueno, por eso hoy estamos ofreciendo también el programa por nuestros hermanos que están ahora en Alepo dando la vida y que siguen al lado de todos los cristianos que los están necesitando. Así que en un momentito la hermana Ofelia nos va a dar los teléfonos para que llamen, nos acompañen a rezar por ellos. Así es, si quieren participar, pueden llamar gratuitamente desde Estados Unidos y Puerto Rico al 1-866-398-6377. Desde otros países pueden llamar al 1-205-271-2976, o también pueden escribirnos, mandar un mensaje de audio al WhatsApp de la radio, más 54 911 40 93 95 75. Hermana Ofelia, nos habíamos quedado en una parte ya cuando empieza la estrategia y la responsabilidad de conciencia. Estamos en 1926, empieza a regir esta ley completamente inicua en contra de toda la religión católica con muchísima fuerza, ya un totalitarismo. Y entonces los obispos empiezan a preguntarse qué hacer. Consultan a Pío XI, Pío XI les dice: ustedes no pueden obedecer una ley inicua como esta. Claramente que no pueden, porque están como apostatando de la fe. Si quieren seguir esto, sepan que están apostatando. Entonces surge un movimiento laico, un movimiento, es impresionante como la gente de a pie, la gente sencilla, no se deja robar la fe. Están acendrados en ese amor a la Santísima Virgen, han visto lo que es el poder maternal, se han impregnado de esa energía que da su maternidad y dicen: no, vamos a unirnos. ¿Pero unirse de qué manera, hermana? Sí, unirse de una manera, primero al principio desorganizada y luego de una manera más organizada. Pero bueno, antes de introducirnos más en esto, hermana, quisiera acotar algo. Sí. Y es que, y es muy importante, ¿no? Dios de los males saca bienes. Uh-huh. Dios desde la caída de Eva ya pensó en un plan nuevo. Bueno, pondré a un Mesías, y de esta manera también, ¿no? Ante toda esa vorágine del mal que se venía ya allí en México,
¿qué hizo, no? Quizás algunas conciencias que estaban dormidas o que estaban allí viviendo sin pensar en la vida eterna, cuenta uno de los historiadores, ¿no? Que desde el 31 de julio, el día antes de que se pusiera en marcha todo lo de calles, dice que todo el mundo pensaba como si fuera el fin del mundo y las calles estaban nutridas de gentes, las iglesias como un enjambre de todas las personas que como que se les levantó el temor de Dios, ¿no? Y que es lo que quizás ahora pues debería de alguna manera levantarse en nuestros corazones, ¿no? Don del Espíritu Santo, del santo temor de Dios. Bueno, ¿cómo estoy yo preparado ahora mismo ante esta circunstancia? No ante una desesperación, sino buscando la esperanza, buscar reconciliarme con Dios. Y cuentan que ese 31 de julio, pues toda la gente se fue a las iglesias, los que vivían en concubinato se querían casar, a recibir el perdón de sus pecados, o sea, querían que bendijeran a sus hijos. Fue como un buscar, ¿no? Esa respuesta de Dios y algo muy bonito, ¿no? Y es a lo que estamos llamándoles hoy a todos nuestros queridos amigos oyentes y hermanos en la fe, ¿no? Dicen que lo que dio fin a esa riada de gente que se unió a buscar la gracia, porque era el último día del culto público, fue rezar el Santo Rosario. Y con un fervor singular, con un elocuente sermón que también hubo, se tuvo el santo sacrificio de la misa y la bendición con el Santísimo. Pero sucedió también ante esa necesidad, esa respuesta de Dios, ¿no? Como que ese viático, mira, te voy a preparar. Porque, y lamentablemente, ese día fue también un día de mucho luto, porque fueron retirados las formas consagradas. El Santísimo fue retirado de todos los sagrarios y lamentablemente se puso un cartel, ¿no? Que dice, ya no está aquí. Impresionantes, las fotos son impresionantes. Pero qué hermoso entonces el testimonio de nuestros hermanos allí en Alepo y de todos nosotros, ¿no? Decir, bueno, ahora es cuando Cristo más nos necesita. Es como el llamado de Jesús, que bueno, ahora voy a la cruz. ¿Ve? Ah, sí, cuando estaba con los milagros, cuando estuvieron todo, pero ahora voy a la cruz. ¿Ustedes también se van a ir? Y también, hermana, es el momento de despertarnos, porque... Sí, y de orar mucho, porque si no nos puede pasar lo de Pedro. Claro, y volver a renacer en la fe, porque fíjate que cada vez va siendo más fácil que por la falta de gracia en nosotros, por no acudir a la confesión, a la comunión sacramental, por no acudir a los sacramentos, a los medios que Dios nos dejó para obtener la gracia, cada vez nos meten más goles, perdón la expresión, porque mira todo lo que costó una ley Calles totalmente arbitraria a la gente, el dolor, lo que simbolizó para ellos que sus templos quedaran vacíos. Hoy las iglesias están vacías porque la gente simplemente ya no va a las iglesias. Y con el tiempo del coronavirus, la famosa pandemia, pues fue el plan estratégico en donde ya no hizo falta demasiado para alejarnos de la vida sacramental. Claro. Ya cada vez, porque cada vez falta más la gracia. Por eso, insisto, no falta ni un mejor gobierno, ni un mejor político, ni un mejor obispo. Hace falta más almas en gracias, más almas en gracia, que busquen los sacramentos, y pastores que pastoreen su rebaño. Bueno, entonces, porque se nos acaba el tiempo, sigamos. Sí, ahí fue donde entonces se armó esa revolución en sentido contrario, ¿no? Una revolución con R mayúscula, ¿no? Es decir, el restablecimiento integral del orden cristiano. Y ahí fue cuando reaccionó muchos grupos, ¿no? Podemos mencionar, ¿no? La Liga Defensora de la Libertad Religiosa, que es esa agrupación muy famosa y conocida, ¿no? De los cristeros, la Acción Católica de la Juventud Mexicana, las brigadas femeninas que tomaron a Santa Juana de Arco como patrona, que hacía poco había sido canonizada, y la Unión Popular de Anacleto González Flores, mártir, cristero y patrono de todos los laicos mexicanos, ¿no? Nadie se quedó afuera en esta gesta, niños, abuelos, mujeres. Como anécdota, dice algunos que esto de la brigada de las mujeres, las bebés, se llamaban así, las de Santa Juana de Arco, dice que surgió un milagro, porque las que eran miembros de esta asociación, ¿no?
no podían decirle ni a sus maridos, ni a sus novios, ni a sus hijos, a nadie que pertenecían. Y fíjense que se dio a conocer que existía esta acción, esta brigada femenina, que fue parte clave, ¿no? Porque ellas fueron las que trasladaban las armas, la pólvora, todo. El papel de la mujer, ¿no? Ese ser ayuda adecuada, ese obrar con discreción. Las estrategas, ¿eh? Eran las estrategas de la cosa, porque es verdad, no tenemos la fuerza para lo otro, pero pensar, sí. Y Dios hizo la fuerza mayor, que guardaran ese secreto durante 25 años. O sea, Dios hizo milagros en toda la cristiada, pero necesitó que cada uno de nosotros le digamos, sí, Señor. Y sobre todo, hermano Ofelia, los jóvenes, porque fíjate que ahí los ACJMeros, que eran los que Acción Católica de la Juventud Mexicana, fueron los primeros en alzar, en levantarse, en decir esto no tiene pies ni cabeza. Nosotros necesitamos el auxilio divino de la gracia y vamos a luchar por ello, siendo súper sencillos, ¿eh? Los jóvenes, la esperanza, eso es que San Juan Pablo II también animaba mucho a que fueran pues la esperanza de la Iglesia, y por eso la importancia de lo que hoy queremos compartir, ¿no? Que estos jóvenes de hoy conozcan verdaderamente la historia, y la historia de otros jóvenes, de otros que vivieron su fe, ¿no? Y que también todos nosotros estamos llamados, porque solo uno estuvo al lado de la cruz, el discípulo más joven, los demás salieron corriendo. Entonces, y hermana, no sé, nos va a quedar poco tiempo, pero me gustaría, ya muchos conocemos quizás a Joselito, al Padre Pro, ¿no? Tantos que estuvieron allí. Sí. Quería mencionar a uno que cuando escuché el testimonio me gustó, Tomás de la Mora, un chico de 16 años de Colima, que en ese momento de jugarse la vida por Cristo, ¿no? Como Dios, con su Espíritu Santo, con su don de fortaleza, da a los mártires, junto con la fortaleza, un buen humor, ¿no? Este joven es tomado preso en Colima, en su misma casa, por haber cooperado con una fracción de cristeros, y creían que, como siempre, podía delatar a sus mayores, cosa que él se negaba, y comenzó a decir al oficial a cargo lo siguiente. El oficial le dijo lo siguiente: eres un chiquillo, si nos dices lo que sabes, te perdonamos la vida y te damos la libertad. Y él le responde: será en vano, porque si hoy usted me deja libre, mañana continuaré trabajando y luchando por Cristo en unión con mis compañeros. Le respondió el general: eres un mocoso, no sabes lo que es la muerte. Y él, con mucha gracia, Tomás de la Mora, le respondió: pues usted tampoco lo sabe, porque que yo sepa no se ha muerto. Todavía con gusto muero por Cristo. Pues y así pues le dijo el general, ¿no?, su verdugo: ya que todo lo rechazas, te haré ahorcar esta misma noche. Y Tomás de la Mora le respondió: pues bien, solamente le pido me conceda una hora para prepararme a bien morir, ¿no? Este chico tan joven, pero por eso pedir mucho al Señor ese don de ciencia, ¿no? Ese valorar qué es lo que vale en la vida. No nos vamos a llevar nada, a veces no vamos a poder darle un abrazo a nadie, como pasó en el COVID, los seres queridos. No, prepararme para bien morir, para estar delante de Dios, ¿no? Y qué preparación, ¿no? ¿Cuál es la mayor preparación? Conseguir el perdón y perdonar, ¿no? Así es. Hermana, como se nos va acabando el tiempo, quiero marcar históricamente también la guerra de los cristeros, ensalzando muchísimo la labor de los laicos, una iglesia dubitativa, una iglesia confusa, una iglesia supremamente presionada, como hoy, por el mal, por las conveniencias económicas, amenazando que si no se quitan pues muchos beneficios, un clero pues completamente asustado y unos laicos convencidos de su fe. Pero fíjese que empieza 1926 en Cuba, ¿no? La explosión del alzamiento armado desde enero de 1927, la consolidación de las posiciones de julio de 1927 a 1928, es decir, desde que el general Gorostieta asume la guía de los cristeros hasta la muerte de Obregón. Después viene la prolongación del conflicto
desde 1928 hasta febrero de 1929. Ya ahí el gobierno comienza a entender que no podrá vencer militarmente a los cristeros, porque como eran gente sencilla, de a pie, la verdad que les pareció de poca cosa, una cosa que se podía, una cosita de tontos, ¿no? Y creo que, o sea, ¿qué pasa, hermana? El mal o los malos siempre buscan, como que su cimiento es la conveniencia, el egoísmo. En cambio, los cristeros estaban convencidos por la fe, lo sólido. Y eso es irrompible. Pero tampoco se puede ver desde el mal, ¿ves? Porque como que no figura, no es show, no es Hollywood, pues parece que no es importante. Y entonces ahí ellos van a demostrar, ya se empiezan a asustar porque ven que estas pobres mujercitas son unas valientes y aquí te espero. Niño Joselito toda la vida a los 12 años, dice, nunca fue tan fácil ir al cielo. Mamá me dijo que el cielo, este es el cielo más barato, como voy a desaprovechar esta oportunidad. Va desconcertando a unos y otros. Y por eso, en 1929, pues ya vienen los llamados, muy mal llamados, los arreglos entre la iglesia y el Estado, que es cuando una iglesia, pues, no vamos a decir peyorativamente nada, pero sí quizá producto de una presión humana, pues empieza a creerle a un Estado que evidentemente fundado en el mal, pues va a orar mal que después. Siempre ha sido mentiroso. Así es, como sí, lo del demonio. Entonces les prometen guardar a las personas. Pasan 20 años, van matando a todos los cabecillas hasta que se va extinguiendo. Con eso creen extinguir la fe. Y sin embargo, recordemos, sangre de mártires, semilla de cristianos. No, y además que lo hermoso, hermana, de estos hermanos nuestros, y ahí es donde se ve la nota de que no eran unos exaltados. Así es. No. Ellos, ¿por qué cedieron? ¿Por qué recularon ante las armas? Por obedecer. Así es, porque fíjate, en 1928 los cristeros, unos 25.000 hombres en armas, no podían ya ser vencidos, dice el historiador Meyer, lo cual constituía una gran victoria. Pero el gobierno, sostenido por la fuerza norteamericana, no parecía a punto de caer. O sea, ellos no tenían que seguir como fuera y matar con esto. En realidad la posición de los cristeros era a mediados de 1929 mejor que la de los federales, pues combatiendo por una causa absoluta tenían mejor moral y disciplina, y operando en pequeños grupos que golpeaban y huían, sufrían muchas menos bajas que los soldados callistas. Después de 3 años de guerra se calcula que en ella murieron de 25.000 a 30.000 cristeros por 60.000 soldados federales. Es decir, ¿por qué bajan ellos la guardia? Porque la iglesia se los pide. Así es. Así que y que ciertamente, pues, la verdad que si uno luego compara entre ellos y Cristo, pues es lo mismo que Cristo. Pareció que fracasó en la cruz, sí. Pero no fracasó porque se abandonaron en el Padre, ¿no? Y por eso la gloria está en que yo cumpla la voluntad de Dios, ¿no? Y esa felicidad. Y por eso, qué importante, ¿no? Que en estos tiempos de hoy seamos testigos y tratar de responderle a Dios el sí en cada circunstancia, ¿no? Hermana, nos queda un minuto y medio, pero léenos algún otro testimonio de los que tenemos preparados. Quiero terminar con este testimonio de los hermanos Vargas, ¿no? Ya estaban a punto de fusilarlos y eran 3 y uno de ellos pide, por favor, necesito un sacerdote. Y otro hermano mayor le dice, no, hermano, ya no es tiempo de confesiones, sino de pedir perdón y perdonar. Es un padre y no un juez el que te espera. Tu misma sangre te purificará. Y después, dirigiéndose al verdugo y al pelotón, le dijo estas palabras. General, lo perdono a usted de todo corazón. Muy pronto nos veremos ante el tribunal divino. El mismo juez que nos va a juzgar será su juez. Muchos están detrás de mí dispuestos a defender esta causa hasta el martirio. Me voy, pero con la seguridad de que veré pronto desde el cielo el triunfo de la religión y de la patria. ¡Viva Cristo Rey! Y viva Santa María de Guadalupe.